Bueno, familia, hola, ¿qué tal? Muchísimas bendiciones, que la paz de Dios esté con ustedes hoy, mañana y siempre en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señores, les traigo un mensaje de parte de Dios y esto es una alerta para todos los cristianos. Un mensaje que Dios me acaba de dar para todos en el día de anoche. Mientras estuve ahí en mi cama, pues tuve una revelación donde Dios me habló claro y preciso, especialmente para los cristianos. Es un mensaje que puede servir para todo el mundo, pero este mensaje es especialmente para los cristianos, porque así Dios me lo pudo dar a entender para la iglesia, para su pueblo, para la gente que están dentro del evangelio. Esto es un mensaje urgente, así que invito a todas las personas que lo vayan a ver, que lo compartan. Quien le habla es su hermano evangelista Eri Feli de República Dominicana. Señores, el mensaje que Dios me estuvo dando anoche fue fuerte, pues se trata de que yo veía y Dios me mostraba cómo muchos demonios comenzaban a perseguir a los cristianos. Y mientras estos demonios comenzaban a perseguir a los cristianos, yo veía que lo perseguían para matarlo. Sabemos de que la Biblia dice claramente, ¿verdad?, de que ninguna alma forjada prosperará. Y la Biblia también habla claro que Dios guarda de sus hijos. Lo que más me llamó la atención de esto, de lo que Dios me estuvo mostrando, era que iba a venir una limpieza sobre su pueblo, una limpieza sobre su casa, una limpieza sobre su iglesia. Yo podía ver muchos cristianos contaminados, podía ver muchos pastores, muchos profetas, Bashanda, Kima, contaminados. Yo veía cómo los demonios comenzaban a perseguirlo. Recuerdo que vi en el sueño, y mientras estuve viendo esa revelación, estuve viendo cómo Dios me mostraba, y yo veía los ríos que eran normales, río normal. Esos ríos, yo veía el agua de los ríos como sucia, como lodo negro, y yo podía ver cómo venía una creciente. Oh, gloria a Dios. Yo podía ver cómo venía una creciente. Alerta, pueblo de Dios. Yo podía ver cómo venía una creciente, y esa creciente limpiaba todos los ríos. Pero los ríos, Dios me presentaba que eran los mismos cristianos. Dios me presentaba que los ríos eran los caminos, su senda. Y mientras yo veía que eran limpiados, yo veía que se iba esa contaminación. Y Dios me hablaba en el sueño, me hacía entender, Bashanda, Kima, que esos ríos era su iglesia. Manso, Kima, que esos ríos era el camino del evangelio. Bashanda, que muchos cristianos habían contaminado su palabra, que muchos cristianos se contaminaron. Y Dios me decía, yo veía y decía, voy a traer una limpieza sobre mi pueblo, voy a traer una limpieza sobre mi iglesia. Y Dios me decía que todos los cristianos que estuvieran contaminados iban a ser quitados del medio. Y cuando yo veía esa creciente que arrastraba con todo, luego veía que después de la creciente, yo podía ver como los ríos, manso, Kima, como los ríos comenzaban a ser limpios, como los ríos comenzaban a tener su naturaleza normal. Y yo podía ver dentro de los ríos, y Dios me mostraba, y yo decía, Dios mío, pero ya yo no veo la pudredumbre, ya yo no veo el lodo negro, ya yo no veo el agua negra. Ahora yo veo los ríos más anchos, pero los veo limpios. Y vi algo que ahí fue donde Dios trató más fuerte conmigo. Yo veía cómo los ríos se llenaban como de piedra.
y como de una materia que en mi país le dicen caliche. El caliche es una tierra como en forma de piedra, que es gruesa. Es como una roca, pero una roca que se puede picar amarilla. No sé cómo le llamarían en tu país. Y yo veía que de eso, toda la basura que tenían los ríos era limpiada. Y yo veía dónde quedaban esa piedra, ese caliche amarillo. Y eso fue lo que más me dejó sorprendido, porque yo pude ver ríos donde yo tenía tiempo mirando que tenían lodos negros y donde el agua era como negro, y yo veía como el río se limpiaba amplio, pero se llevaba toda esa basura. Y en el mismo sueño Dios me hizo entender y me dijo: mira, los ríos se representan mi camino. Y estaba viendo el evangelio, me decía: ese es el evangelio. Ese es lo que la gente ha contaminado. Eso es lo que las personas han dañado. Y veías que Dios le daba potestad, mansoquima, a los demonios, cómo arrastraban y acababan con los cristianos que llevaban doble vida, con los cristianos que habían contaminado su camino y no se habían apartado del mal camino que llevaban, con los cristianos que permanecían en dos aguas, con cristianos que llevaban un mal vivir, con cristianos que no llevaban la palabra correcta, con cristianos que no llevaban el verdadero mensaje de Cristo Jesús. Y mientras yo veía esto, yo veía a la gente corriendo desamparado, como corría la gente también desordenado y apresurado, intentando escapar de esa ira que venía de parte de Dios. Recuerda que hay una parte de la Biblia que dice que el juicio de Dios comienza por casa. Y si comienza por casa, ¿qué será de los pecadores? La Biblia dice claramente también en el libro de Job que Dios habla por sueños y por revelaciones, pero que el hombre y el ser humano no lo entiende. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y quiero decirle que yo veía como todo era cambiado, donde Dios quitaba esa basura, donde Dios quitaba esa pudredumbre, donde Dios quitaba la contaminación de su pueblo. Y esa contaminación Dios me la revelaba, que eran cristianos que habían contaminado su camino, que eran cristianos que se habían apartado y llevaban doble vida, que eran cristianos que ya no estaban predicando la verdad, que estaban predicando una mentira. Y yo veía como Dios les daba potestad a los demonios para que acabaran con ellos. Recuerdas que la Biblia dice que Dios le dijo a Satanás: puede tentar a Job, pero no toque su arma. Hay una parte de la Biblia donde dice también que Dios le dio potestad al enemigo para vencer también a los santos. Lo que yo le quiero decir, porque quizá hay muchas personas que van a cuestionar esto que Dios me habló y esto que Dios me mostró, y van a decir: lo que pasa es que a los cristianos no les va a pasar nada porque Dios no va a permitir que les pase nada. Yo podía ver que solamente quedaban los cristianos verdaderos, los cristianos de corazón, pero que Dios tenía que limpiar. ¿Sabe por qué? Porque hay un remanente, hay un pueblo que va a entrar al evangelio, y Dios no quiere que este remanente se contamine. Dios no quiere que este remanente también se pierda. Dios no quiere que este remanente también se aparte del camino. Y Dios me mostraba su palabra, y yo podía ver la antigüedad de esos ríos que eran limpiados. Y Dios me decía: esos ríos son mi camino, son mi palabra. Esos ríos que tú ves, me lo mostró al principio como eran, pero eso me mostraba roca, caliche, como el caliche, firme y limpio. Pero arriba de ese caliche también Dios me mostraba cómo estaba contaminado arriba, cómo estaba el lodo arriba y cómo estaba el agua sucia. Pero Dios mandó agua fuerte para que limpiaran los ríos
que en el sueño Dios me decía que era su camino. Y mientras era limpiado, mientras, bendito sea el nombre poderoso de aquel que vive y reina para siempre, era limpiado, Dios me decía, ese es mi verdadero evangelio. Ese es mi camino. Ese es donde nadie se ensuciará. Y entendí de parte de Dios que esto era un mensaje para el pueblo cristiano y que Dios se lo tenía que dar. Por eso le digo con urgencia que esto hay que compartirlo para que el pueblo de Cristo lo sepa. Que Dios le está mandando un mensaje a los pastores, a los profetas, a los evangelistas, a su iglesia, que la potestad será dada a los demonios para perseguir, pero no para quitar del medio a los verdaderos cristianos, a los que llevan su palabra de verdad, a los que no se han corrompido, sino que es para esas personas que se corrompieron. Dios va a limpiar su camino. Así que le invito a cada persona, a cada pastor, a cada profeta que está viendo este mensaje que Dios le acaba de mandar en esta hermosa noche, o día o tarde, no sé qué día lo van a ver. Prepárese, cristiano. Prepárese, hermanito o hermanita, que va a escuchar y que va a ver este video. Porque Dios va a limpiar a su pueblo. Dios va a limpiar. Y a los que va a quitar la contaminación, a los que está contaminado, lo va a quitar del medio. Recuérdense que muchos dirían, varón, pero estoy buscando de Dios. Por eso yo te invito que por favor arregle tu vida para que no reciba de los juicios que vienen de parte de Dios para su iglesia. Para que no reciba de los juicios que vienen para los cristianos que están en dos aguas. Para que no reciba de los juicios de Dios que ha corrompido muchas personas el evangelio. Yo pude ver la persecución y pude ver que eran demonios harto, grandes, que comenzaban a perseguir. Y yo veía cómo le hacían daño. Y tocaban a la persona que contaminaron el evangelio y que no querían arreglar su camino. Por eso yo le invito que arregle su camino ahora que hay tiempo. Arregle su camino, porque mañana puede ser muy tarde. Arregle su camino. Arregle su camino. Tenía mucho tiempo que Dios no me hablaba. Tenía mucho tiempo donde Dios no me daba un mensaje para su iglesia. Y anoche fue el día donde Dios me habló. Para que la gente pudiera mashanda, kima, shai. Ande, Espíritu Santo de Dios, para que la gente puebla, que el pueblo entienda que viene el juicio de Dios y la ira. Y ahora no es solamente para el impío, es para los cristianos que han contaminado su camino. Porque hay un remanente, yo podía ver un remanente que podían llegar. Y Dios no quiere que ese remanente se contamine. Entonces es necesario que Él limpie su casa. Atento, mis hermanos. Y vamos a arreglar nuestras vidas con Cristo Jesús. Hace un tiempo atrás que se estaba viendo mucha mortandad en los cristianos. Y muchas personas se dieron cuenta de eso. Hay un tiempo, hay unos meses que ha cesado eso. Pero yo podía ver cómo eso volvía a arropar a la iglesia. Así que prepárense. Y esto lo digo a las personas que tienen doble vida y que han contaminado a su pueblo. Que han contaminado a su iglesia. Que han contaminado a las ovejas de Dios. Arréglense todo. Vamos a arreglarnos en el Señor. Para que así nosotros nos recibamos del juicio de Dios que viene sobre su iglesia. Como se lo dije, la palabra de Dios dice que el juicio
comienza por casa. Y si comienza por casa, ¿qué será de los pecadores? Cristo viene. Y creo que por eso es que Dios va a tratar de limpiar. Porque Él viene a levantar a su pueblo. Y en un momento, en una ocasión Dios me dijo, ¿sabe por qué yo no he llegado? Porque si llego en ese momento, todos se quedarían. Es necesario primero limpiar para que mi pueblo se alinee y así poder llevarme en el arrebatamiento a las personas que me buscan de corazón. Así que este era el mensaje que Dios les tenía y se lo estoy dando a todas las personas. Difúndanlo, porque esto tiene que darle la vuelta al mundo para que no sean tarde para aquellos cristianos que viven doble vida, a los que no están predicando la verdad y a los que han contaminado su camino, porque le han quitado la parte del Espíritu Santo, se han hecho ellos mismos maestros, se han hecho ellos mismos pastores, se han hecho ellos mismos profetas. Ya no es el Espíritu Santo quien nombra a los profetas, ya no es el Espíritu Santo quien nombra a los pastores, ya no es el Espíritu Santo quien nombra a los líderes. Ahora son ellos mismos, porque han cogido la parte que le corresponde al Espíritu Santo. Y Dios está viendo eso en los cielos. Y Dios no se va a quedar de brazos cruzados. Arreglemos nuestra vida para que Dios pueda perdonar todo el pecado y no recibamos de los juicios que vienen de parte de Dios. Esto es un mensaje que estaré llevando en los lugares también que a mí me van a tocar predicar. Amén. Gloria a Dios. Así que Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Comparte este video y corre la voz, porque es un mensaje de alerta. Alerta, pueblo de Dios, despierta. Tú que has contaminado el camino, tú que te apartaste del camino, tú que llevas doble vida, tú que has contaminado el evangelio y su iglesia, apártate y vuelve a redil para que no recibas de los juicios que vienen de parte de Dios. Dios me le bendiga, familia, y Dios me le guarde. Su hermano evangelista Erifeli desde República Dominicana es que te ha traído este mensaje de parte de Dios. Así que nos vemos, muchísimas bendiciones y que Dios lo guarde, y espero que escuchen este mensaje.